una convicción de arrepentimiento y que creamos, ¿verdad?, que su sacrificio en la cruz es el que nos salva, amén, porque así lo dice en San Juan 3:16, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios ofrece salvación de manera gratuita, amén. Él, hermanos, no hace un examen. A ver, vas a hacer este examen y los más abusados se van a salvar. No, hermanos. El Evangelio la palabra de Dios es sencillo. Por eso el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Él decía, te alabo, Padre, porque has escondido esto de los entendidos, de los que se dicen ser sabios, ¿verdad? Y se lo has dado a los niños. Porque para obtener la salvación, hermano, tan solo hay que creer como un niño. Amén, gloria a Dios. Y estar dispuesto a cambiar nuestra vida de error, de pecado, nuestra vida de maldad que llevamos, y creer, ¿verdad?, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, abrir nuestro corazón como un niño, y de esa manera, ¿verdad?, Dios nos muestra su salvación y su gloria, y empieza a trabajar con nosotros, hermanos. Pero sin embargo voy a estar hablando algunos términos, quizás algunos pues se les va a hacer un poco complejo comprenderlos, algunos quizás que están estudiando pues ya los han escuchado, algunos los van a oír, y es interesante, hermanos. A mí estos temas pues en realidad a mí me apasiona cuando me gusta, cuando me ha tocado pues salir a evangelizar, pues encontrarme con ateos. Me gusta pues defender, ¿verdad?, la fe. He tenido experiencias con personas ateas. En una ocasión pues tenía un debate con uno y al final pues para la gloria de Dios, ¿verdad?, pues él ya no soportaba la palabra. Él inclusive sí se molestó porque pues todo yo se lo refutaba, ¿verdad?, con la palabra de Dios, y llegó a taparse los oídos y decía, pues ya cállate. Pero se queda ahí la semilla, hermanos. Se queda ahí la semilla porque la palabra de Dios no vuelve vacía, así dice su palabra, ¿verdad? Y también para el ateo, ¿verdad?, está la palabra de Dios. Dios está esperando que un día Él le entregue su corazón. Y como les decía, hermanos, hay diversas doctrinas filosóficas, ¿verdad? Y una de ellas es el existencialismo, otra de ellas es el estoicismo, y son pensamientos, son razones en las que muchos ateos pues basan o fundamentan, ¿verdad?, sus convicciones. La palabra ateo, hermanos, dice ateísmo, es convicción de la persona atea, condición de ateo, niega la existencia de cualquier Dios. Así que el ateísmo es la negación de la creencia en uno o más dioses, niega lo sobrenatural y restringe su universo al intelecto y lo que perciben los sentidos. El ateo desconoce la existencia de Dios y se refugia en la teoría de la evolución para explicar el origen del universo y el mundo como se conoce hoy, ¿verdad? Y nosotros vemos ahí en la Biblia, dice, ¿verdad?, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y se debe de tener cuidado, hermanos, se debe de tener cuidado porque pues el ateo hace una separación. Él cree que hablar de Dios no es hablar de ciencia, y con todo respeto pues tiene una equivocación muy grande, porque la palabra de Dios tiene mucha ciencia, hermanos. Los científicos diariamente están descubriendo cosas nuevas, y ¿de dónde creen que sale casi todo lo que descubren? De la palabra de Dios, hermanos. Y todos los principios, ¿verdad?, todos los bases, los fundamentos, ¿verdad?, del ser humano, de la vida moral del ser humano están en la palabra de Dios. Pero también hay muchos principios, ¿verdad?, principios y bases y fundamentos de esta tierra, hermanos, de la creación, de la ecología, de todos los seres vivos, de todo está en la palabra de Dios. Así es que nosotros, hermanos, no hacemos una separación entre Dios y la ciencia, ¿verdad? Porque Dios no está peleado con la ciencia, eso lo hace el hombre, amén. Y muchas personas quieren tachar al cristiano de ignorante, y eso no es cierto, hermanos, porque la palabra de Dios nos anima a que estemos preparados,
preparados para defender la palabra de Dios, pero también preparados en lo secular. Como cristianos nosotros debemos de estar dispuestos, hermanos, a estar siempre estudiando, siempre estudiando, siempre estudiando. El cristiano, ¿verdad? El padre del niño cristiano lo debe de llevar, lo debe de apoyar, lo tiene que impulsar en la primaria, en la secundaria, impulsarlo, hermano, hasta que termine una carrera y sea un maestro, y quién no, ¿verdad? Que estudie una maestría, un doctorado, ¿verdad? Después de terminar su carrera, ¿verdad? Porque esto le va a hacer bien. Amén. Así es que los cristianos no somos ignorantes, ¿verdad? Y es que sí, pero sí debemos de tener cuidado, hermanos, porque el estudiar mucho, de repente, si no nos damos cuenta, nos empezamos a envanecer y de repente tenemos indigestiones de ciencia y de estudio. ¿Qué es lo que pasa con estas personas, hermanos? Pero sin embargo, no con todos, porque en la vida, hermanos, ha habido científicos a través de la historia que no niegan la existencia de Dios, sino que la afirman. Y han sido científicos importantes, trascendentes, hermanos, científicos que sus fórmulas hasta ahora se siguen manejando y la ciencia la siguen trabajando. Uno de ellos es Albert Einstein. Albert Einstein, hermanos, él era de nacionalidad judía, ¿verdad? Y él un cerebro tremendo, una capacidad, una inteligencia, y él jamás negó la existencia de Dios, hermanos. Pero sin embargo vemos cómo hay personas, ¿verdad?, que no han llegado a esos niveles y pues ya con lo poquito que saben, hermanos, ya empiezan a negar, ¿verdad?, la existencia de Dios. Porque su fe, hermanos, su fe la fundamentan en lo que ellos creen. Como dicen, en la negación, ¿verdad?, en lo que sus sentidos perciben. Y es que la ciencia así es, hermanos. La ciencia así es. La ciencia, hermanos, hay una parte del método científico que es la observación, y entonces tú empiezas ahí a observar y todo lo que tus sentidos perciben, empiezas a hacer ahí tu trabajo. Les voy a mencionar ahorita, aquí hay niños, pongan atención porque todo esto lo van a ver, ¿verdad? Si le ponen atención a la escuela dominical, cuando les expliquen todo esto, no van a estar así como que perdidos, sino van a saber ya más o menos algo, ¿verdad? Y bueno, hermanos, pues la escuela dominical trata más que nada, hermanos, vamos a describir un poco más acerca de cómo Dios es el creador de todo el universo. Amén. Y vamos a ir a los principios del Génesis, hermanos, y vamos a estar hablando, como les digo, de algunas doctrinas, ¿verdad?, de algunas teorías, y lo vamos a refutar con la palabra de Dios. Amén. Porque acuérdense que el tema se llama Defendiendo la fe cristiana contra el ateísmo. Amén. Y les decía, hermanos, que la ciencia, ¿verdad?, el método científico tiene 7 pasos. Quizás algunos ya los vimos, algunos, ¿verdad?, desde la secundaria los empiezan a ver en la universidad, en la prepa y en la universidad los ves más. Y son sencillos, hermanos, no crean que tampoco la ciencia es algo muy complejo, no vea cosas. Yo recuerdo que un pastor me decía, ¿verdad?, cuando era joven: hijo, cuando veas materias difíciles o cuando veas un reto, no lo veas difícil, es sencillo, hijo, si vas a encontrar la solución. Cuando te dejen mucha tarea de matemáticas, pídele a Dios, dice, nosotros los cristianos, dice, Dios nos da el entendimiento, ¿eh?, la inteligencia. Estudia y no lo veas difícil. El método científico es sencillo, hermanos. El primer paso es la observación, el segundo es el reconocimiento del problema, el tercero es la hipótesis, el cuarto es la predicción, ¿verdad?, y las consecuencias, ¿verdad?, está como ligado a la hipótesis. El quinto es la experimentación o los resultados, ¿verdad?, y el sexto, hermanos, es la comunicación de los hallazgos. Amén. Cuando alguien descubre algo, cuando alguien crea, cuando alguien inventa algo, pues lo da a conocer a todo el mundo, ¿verdad? Ese es el último paso. Pero ¿por qué les estoy hablando del método científico, hermanos? Porque aquí en la hipótesis
entran muchas teorías. Y digámoslo así, hermanos, que ahí en esa teoría, en esa parte, en lo que es la teoría, ahí es donde se queda también el ateo. En la teoría, hermanos. Porque él te dice, no, a mí no me hables de Jesús porque no lo voy a ver. A ver, confírmame que aquí está Jesús, ¿verdad? Pero él tampoco te puede confirmar que no está. Entonces él decía Amado Nervo, hermanos, un escritor de poemas y de muchos escritores prolífico, ¿verdad? En sus tiempos, que el hombre siempre va a creer en algo, porque el hombre tiene una fe que es innata, hermanos. El hombre, si no cree en un dije, si no cree en un crucifijo, ¿verdad? Si no cree en una piedra, en la India tienen muchos dioses, si no cree en una vaca sagrada, ¿verdad? Dice que el hombre cree hasta en la espuma del café. Entonces el ateo, al final de cuentas, lo quiera o no, hermanos, es creyente. ¿De qué es creyente? De sus convicciones. Y ellos dicen, ¿verdad? Y se quedan ahí en la parte, hablan de la ciencia, pero se quedan en la hipótesis, hermanos, porque ni ellos mismos lo comprueban. Y vamos a ver, hermanos, una teoría, ¿verdad? Una teoría del origen, porque les digo que en esta hora que vamos a hablar, ¿verdad? Del origen de todas las cosas, que está ahí en el Génesis. Nosotros ahí en el Génesis, hermanos, empezamos a comprender todo. Todo está resumido en el Génesis. Las profecías, toda la creación, ¿verdad? Todo está ahí en el Génesis, resumido desde sus inicios. La palabra Génesis quiere decir orígenes. Amén. Y vemos, hermanos, que por ejemplo hay una teoría. Vamos a mencionar una teoría en esta mañana que se llama la del Big Bang. ¿Cuántos han escuchado? A ver, levante la mano, ¿cuántos han escuchado en esta teoría del Big Bang? En la escuela, ¿verdad? Nos han dicho, ¿verdad? La teoría del Big Bang. Y si se acuerdan, hermanos, esa teoría dice que en un principio había un átomo gigante, grande, hermanos, de medidas inmensas. Imagínense si ellos dicen que todo el universo se creó de una explosión. Imagínense el tamaño de ese átomo. Era un superátomo. Y bueno, los que no saben qué es un átomo, hermanos, un átomo es la partícula más pequeña. Si nosotros tomamos algo y lo dividimos, lo empezamos a dividir, nos vamos a encontrar que lo más pequeño, lo que ya no podemos dividir, ¿verdad? Se llama átomo. Si tomamos una silla y la empezamos a cortar, a hacer pedacitos, vamos a encontrar átomos que contienen esos elementos químicos que contiene la silla, que contiene el plástico. Vamos a encontrar átomos de ese contenido. Eso es el átomo, es una partícula muy diminuta, muy pequeña. Y esas partículas, hermanos, concentran energía positiva, negativa y concentran energía neutra. O sea, hay energía, en toda la materia hay energía. Y de un inicio decían que era un superátomo, que era una partícula así, pero en este caso gigantesca, enorme. Y que debido a esa energía, ¿verdad? A esas sobrecargas de energía que tenía ese átomo gigante, explotó. Y esa es la teoría del Big Bang, una explosión tremenda, hermanos. Y que a medida que durante la explosión, a medida que se fue enfriando, es como se fueron formando las estrellas, los planetas, y a medida que se fue enfriando se fue formando todo. Esa es la teoría del Big Bang. Y hay muchas teorías, hermanos, y al final de cuentas el que crea en esa teoría va a fundamentar su fe en eso. Porque las teorías, hermanos, es la parte del método científico que todavía no es comprobada, o que no va a ser comprobada. Porque cuando tú la compruebas, entonces ya deja de ser teoría. A final de cuentas es una fe, ¿verdad? Todos aquellos que creen en esas teorías. Y hay inmensidad de teorías, ¿verdad? Y nos tardaríamos quizás aquí todo el tiempo mencionando, ¿verdad?, de esas teorías. Pero voy a ser breve y solo voy a dar, pues, algunas... Pues hablar así a grosso modo, hermanos, y solo voy a tomar algunas, porque lo que nos compete a nosotros, hermanos, es, como decía, el punto central, es lo que nosotros creemos.
Nosotros creemos en un Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. La gloria. Y ahí nosotros, si nosotros vamos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios acerca del origen del universo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Y fíjense, hermanos, por eso digo, en la Biblia encontramos ciencia. En el principio, estamos hablando del tiempo. Cuando tú hablas de principio, estás hablando de tiempo. Creó Dios los cielos, el espacio. Estás hablando del espacio. Y la tierra, estás hablando de la materia. La palabra de Dios desde el inicio, hermanos, nos empieza a hablar de ciencia, ¿verdad? Pero es una ciencia que es verdad, es auténtica. Amén. Gloria a Dios. Y hay ciencia, hermanos, que es ciencia de Dios y que esa el hombre jamás va a poder llegar. Solamente se da por revelación divina. Porque nosotros como seres humanos, hermanos, no nos va a alcanzar el tiempo de nuestra existencia para comprender. Nomás póngase a pensar, quizá nomás para viajar, por ejemplo, quizá a usted le falte conocer algunos lugares tan solo de Morelos. Quizá usted se vaya de aquí y quizá todavía no conoce Tepalcingo, o quizá no ha llegado por allá a Tetela del Volcán, o quizá no ha pasado por allá, no sé, tantos municipios que tiene Morelos, que es un lugar de los más pequeñitos, un estado de los más pequeños en la República Mexicana. Y así es el conocimiento, hermanos, ¿verdad? La vida no nos va a alcanzar para comprender tantas cosas. Imagínense, entonces, si los científicos quieren conocer todavía cosas más elevadas, no les va a dar, hermanos, porque hay cosas que son misterios de Dios. Dios las ha escondido y no le corresponden al hombre. No le corresponden al hombre, hermanos. Esas son, es sabiduría de lo alto. Es sabiduría, hermanos, en la que solamente Dios, por su gracia y su misericordia, se la puede revelar a sus hijos, a los que le aman. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, la Biblia dice que hay un creador. Amén. Hay un creador, hermanos. Hay un creador que en un principio comenzó a hacer todas las cosas. Y dice la palabra de Dios que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Imagínense ese ser tan poderoso, hermanos, ese Dios en el cual creemos, que dice que con su palabra, bastó su palabra para crear, hermanos, un universo inmenso, infinito, vasto, hermanos, infinito, ¿verdad? Inmenso, muy grande. Dice que con su palabra, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Está en Salmos 33:6. Porque Él mandó y fueron creados. Salmo 148:5. Así dice Jehová: yo hice la tierra, mis manos extendieron los cielos. Isaías 45:11 y 12. Dice, y sigue, continúa diciendo el salmista: alabad a Jehová porque Él es bueno, al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Salmo 136, del 4 al 9. Y luego dice Nehemías, ¿verdad? Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Así que ante la teoría de la gran explosión y cualquier otra teoría,
Concluimos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Eso está en Hebreos 11, hermanos, cuando habla de la fe. Esa es nuestra fe, hermanos. Un Dios que creó todas las cosas visibles, pero también que creó cosas que son invisibles. Amén. De modo que de lo que no se ve, Él hizo muchas cosas que ahora nosotros podemos ver por el aliento de su poder. Entonces, hermanos, ahí esa masa gigantesca, ¿verdad? En esa teoría, ese superátomo, ¿quién lo puso ahí? Esa teoría que ellos tienen, ¿quién puso ese superátomo ahí? ¿Verdad? Si pensamos de esa manera, hermanos, la nada no puede poner algo. La nada no puede hacer algo. Tiene que haber un ser que crea, que hace todas las cosas. Nosotros, hermanos, por eso somos semejantes a Dios. ¿Cuántas veces no vemos, por ejemplo, un niño, su talento, cómo se pone a dibujar y los colores que le pone a su dibujo? Y nosotros lo vemos en, ¡wow! ¿Qué dibujo hiciste, no? Porque en él hay creatividad. Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No somos dioses, no somos dioses. Somos creados a imagen y semejanza de Él. Y porque el hombre tiene creatividad, hermanos, por eso hizo el automóvil. Con la ciencia, ¿verdad? Con la creatividad que Dios le dio, ¿verdad? Se dio cuenta que pues primero se inventó la rueda, se dio cuenta que si ponía una caja sobre dos ruedas o y se montaba y se aventaba de una bajadita, ¿verdad? Iba a llegar más rápido al otro extremo. Y así empezó el hombre con su creatividad, hermanos, y así sigue creando cosas. Y vemos cómo hasta nuestros días, ¿va? Celulares nuevos, celulares que ya tienen nuevas funciones y cosas. La creatividad, porque hubo un ser creador con creatividad, con ingenio y con inteligencia, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Aquí vamos a ver una doctrina, hermanos, doctrina filosófica, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad?, lo que hemos visto, que la filosofía, ¿verdad?, los griegos le llamaban el amor a la sabiduría. Y los griegos, pues, hay muchas bases, sobre todo en el vocabulario, ¿verdad?, que tenemos, y palabras, ¿verdad?, que tienen su fundamento en Grecia, hermanos, en los griegos, ¿verdad? Pero ellos, pues algunos de ellos, pues como les digo, o sea, tienen ideas pues erróneas, hermanos. La mayor parte de las filosofías, miren, las filosofías, hermanos, muchos se las creen porque supongamos que es una línea. Supongamos que mi creencia es una línea. Y dentro de esa línea, hermanos, dentro de esa línea que hay de este punto a este punto, hay partes que concuerdan con la realidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Heráclito te habla del devenir o el cambio. Y dice, todo está en cambio, todo está en constante cambio. Dice, no hay nada que no cambie. Una silla, si tú la compras nueva, en 3 años ya no va a ser la misma. O sea, diario envejece, todo está en constante cambio, decía, ¿verdad? Decía Heráclito. Y sí, ciertamente tú ves una silla y sí, pues sí está cambiando. Nosotros mismos estamos cambiando. Yo era muy delgado de joven, como mi hijo que está aquí, ¿verdad? Ahora ya estoy medio gordito. Ya me casé, ¿verdad? Ya estoy algo gordito. Pues todo está cambiando, hermanos, ¿verdad? Y sí, ciertamente. El problema es que como coinciden algunas cosas, a eso ya le quieren dar un todo, y ya después de esta filosofía ya hacen el fundamento de sus vidas y ya dicen, no, es que esto es la razón de todo. Y el estoicismo, hermanos, dice que el orden ecológico actual surgió accidentalmente del desorden o de un caos,
que había, ¿verdad? De un caos surgió el orden. Imagínense, hermanos, esta filosofía. Y bueno, el estoicismo, hermanos, pues estos, los estoicos, ¿verdad? Pues tienen ideas así, hermanos, que la verdad, si tú te basas o te fundamentas tu vida en esas ideas, pues te extravías, hermano, te extravías de la creencia en Dios. Porque para ellos, por ejemplo, pues solo basta lo que tú crees o lo que tú haces. Los cambios positivos o los cambios negativos van a depender de solamente lo que tú hagas. Para alguien que cree, por ejemplo, en esta filosofía de los estoicos, ¿verdad? En cuanto a su conducta, en cuanto a lo que el hombre ve en un futuro, dice, no, dice, todo recae sobre ti. Lo que tú vas a hacer en adelante es lo que tú vas a dejar de hacer o de no hacer. Todo es responsabilidad tuya. Eso es lo que dicen los estoicos, ¿verdad? Y por ejemplo, también hablando del existencialismo, ellos dicen, no necesitas un ser supremo, no lo necesitas. Dice, es positivamente perjudicial para tu vida. Tú no necesitas un ser supremo. O sea que ellos, hermanos, ahora yo les digo, sí, ciertamente, hasta la palabra de Dios dice, todo lo que siembras lo vas a cosechar, ¿verdad? Todo lo que siembras lo vas a cosechar. Entonces ellos pues le atinan en algunos puntos de la línea, pero ya de ahí, hermanos, tienen errores garrafales. Y es lo que pasa, debemos de tener cuidado, es lo que pasa con los predicadores actuales, con muchos predicadores que surgen. De repente te hablan de sana doctrina, pero si te duermes, te meten hasta herejías. Te empiezan a hablar del Señor Jesucristo y de repente al final, por ahí, sin que te des cuenta, te empiezan a meter ideas y herejías, como dice la palabra de Dios, doctrinas de demonios. Así es que debemos de tener cuidado con todos aquellos que nosotros escuchamos o estudiamos. Debemos de tener cuidado, porque muchas de las veces nos vamos, esa iglesia tiene miles de miembros, ¿verdad? Sí, pero ¿qué les están predicando? Todos esos miembros, ¿qué tanto están escuchando? Y no es que vaya en contra de los miles de miembros, gloria a Dios que esta iglesia fuera con miles de miembros, ¿verdad? Por la fe, así va a ser, amén. Sino el problema es cuántas personas no están engañando ahí, ¿verdad? Así es que debemos de tener cuidado, hermanos. De ninguna manera el universo no es un desorden que parece haber llegado a un equilibrio. Dios con ciencia y sabiduría lo creó y lo sustenta. Lo hizo preciso, complejo y con leyes que lo rigen. Amén. Ahí lo vemos en Job, hermanos, 38:8, del 8 al 11, ¿verdad? Quien intenta desacreditar la verdad del Dios creador está falto de sabiduría. Él estuvo allí en el principio del universo, lo creó, lo formó, lo hizo. Pensar que este inmenso trabajo de arquitectura surgió de la nada y por medio de accidentes es erróneo. Amén. Dice, en la naturaleza hay sistemas complejos que no funcionan sin una de sus partes, organismos que no pudieron haber evolucionado poco a poco, sino que fueron diseñados y creados de una sola vez. Realmente la naturaleza demuestra la ciencia de Dios. Amén. Todo tiene un diseño inteligente, hermanos. Y todo es un milagro. Nosotros mismos, hermanos, Dios, ¿verdad? Con su sabiduría, con su ciencia, con su entendimiento, nos hizo de una manera muy inteligente. Y es un milagro, hermanos, es un